Hola, buen día. Mi nombre es Luis Adrián Rangel González del grupo 7MM1 y esta es la presentación de mi carpeta de evidencias de la materia de máquinas hidráulicas. Primeramente, para nuestro primer parcial tenemos la portada de la materia, el cronograma de trabajo de la materia que nos proporcionó el primer día de clases y las notas de clase, comenzando por nuestra primera sección de la carpeta de evidencias. En el primer día vimos el encuadre de la materia y su forma de evaluación, y el segundo día estuvimos viendo las definiciones preliminares, la definición de una máquina primeramente y posteriormente su clasificación de acuerdo a las máquinas hidráulicas que existen. Después tuvimos nuestra primera tarea, que fue hacer una sinopsis del documental de bombas hidráulicas, y estuvimos definiendo la potencia. Esto no sin antes la segunda tarea, que fue definir etimológicamente, filosóficamente y científicamente el tiempo y la energía, para poder finalizar en la definición de potencia que vimos en la página anterior. Después estuvimos viendo elementos más de lleno sobre la materia, como la carga dinámica, la carga estática, primer ley de la termodinámica, y estuvimos viendo ya un poco más ejemplos en contextos pues reales. Estuvimos realizando nuestro primer problema, que fue sobre una palanca en un sistema de fuerzas y la utilización de la fórmula de la potencia, donde vimos cómo se podía sustituir los 3.96 HPs en bombas más comerciales. Después estuvimos con el mismo problema, definiendo las fuerzas y las potencias de carga y de descarga. Después nos metimos más de lleno a la bomba de pistón y estuvimos definiendo sus mecanismos MVC para poder transmitir el movimiento del motor al pistón, y estuvimos viendo las fórmulas necesarias para poder hacer los cálculos del diseño de la bomba, como son la del caudal, y estuvimos definiendo las eficiencias. Estos son problemas de aplicación que fuimos viendo de acuerdo a los conceptos que íbamos introduciendo, y cada problema tiene un mayor nivel de complejidad que el anterior. Después nuestra siguiente tarea, que fue diseñar una transmisión de movimiento reductora. Bueno, después estuvimos viendo las bombas de pistón simplex, ya como tal, con su diagrama indicado y las fórmulas como tal del caudal, y pues, las características de la bomba, como el principio de funcionamiento, el desplazamiento positivo y los grados de irregularidad de cada una de las bombas, ya sean simplex o duplex. Estuvimos viendo por qué se llaman de desplazamiento positivo y las ventajas y las desventajas de la bomba de pistón. Luego vimos otra tarea sobre los sellos que existen para nuestras bombas, que son los sellos mecánico y el prensastopas. Y en clase definimos una tabla comparativa. Después vimos los campos de aplicación junto con la tabla comparativa y nuestra fórmula del caudal para la bomba duplex. Siguiente tarea fue definir el golpe de ariete y el golpe de ariete negativo y demás. Vimos bombas positivas, y esta fue otra tarea en donde teníamos que diseñar el mecanismo para poder hacer funcionar nuestra bomba de pistón. Después tuvimos otra tarea de describir el funcionamiento de la bomba de pistón en inglés y hacer un resumen sobre el segundo video de su blog sobre las de desplazamiento positivo, donde vemos los diferentes tipos de bombas más convenientes para la materia, como son las bombas de lóbulos o las de engranes. Y ya después vimos las bombas de paletas y de engranes, donde ya no nos metimos en más cuestiones y solamente nos fue proporcionada el caudal teórico de ambas bombas, cómo se relacionaban, y de tarea tuvimos desarrollar la fórmula de la bomba de paletas, como se puede ver acá, para poder llegar a esto. Bueno, y aquí termina nuestra primera sección de la carpeta. Otro pequeño problema de aplicación, que fue ya sobre las bombas de paletas. Para nuestra segunda sección de la carpeta de evidencias tenemos los resúmenes y mapas conceptuales de los capítulos 26 y 27, donde el capítulo 26 se llama máquinas hidráulicas de desplazamiento positivo, bombas de émbolo. Las bombas de desplazamiento positivo comprenden el grupo compuesto por los cilindros hidráulicos, neumáticos y las bombas y motores rotativos. Podemos ver el punto 26.2, que es el principio de desplazamiento positivo, y podemos ver cuestiones importantes en azul, como el principio de desplazamiento positivo, que consiste en el movimiento de un fluido causado por la disminución del volumen de una cámara. Tenemos la definición de las máquinas volumétricas y su comparación con las turbomáquinas. Tenemos también la clasificación de las máquinas de desplazamiento positivo, que es el punto 26.3, y ejemplos como la bomba de paletas deslizantes. Tenemos un cuadro comparativo entre las bombas de émbolo y las bombas rotodinámicas y la variación de desplazamiento en una máquina alternativa. El caudal teórico de una bomba de émbolo es directamente proporcional al área de émbolo, a la carrera y al número de revoluciones del motor, y no depende de la presión creada por la bomba. Esta última determina la potencia absorbida por la bomba para bombear un caudal determinado. Si queremos aumentar el caudal sin aumentar excesivamente las dimensiones de la máquina, habrá que aumentar las RPM del cigüeñal.
pero la velocidad media del émbolo no suele exceder los 1.5 metros sobre segundo y el número de carreras dobles, o sea, ida y vuelta, no suele exceder 550 a 600 por minuto. Después podemos ver las definiciones del caudal real y la potencia indicada y la potencia útil. Tenemos un resumen al final sobre los diagramas del indicador. Podemos ver los diagramas del indicador y los tipos diversos de las bombas de émbolo junto con imágenes de ellas. Al final puse las fórmulas y deducciones que vienen a lo largo del capítulo en una sola sección. Podemos ver la fórmula del caudal, cómo va desarrollándose y la fórmula de la presión. Y al final la fórmula final del caudal teórico y la del rendimiento volumétrico que puede tener esta bomba. Y fórmulas importantes vienen durante el mismo capítulo. Imágenes sobre la bomba de pistón y cosas de las que habla nuestro capítulo y el mapa conceptual al final de nuestro capítulo. Después el capítulo 27, llamado máquinas hidráulicas de desplazamiento positivo, máquinas rotoestáticas, en donde viene la clasificación de las máquinas rotoestáticas, que es de émbolos, engranajes y de paletas. Las máquinas rotoestáticas son máquinas de desplazamiento positivo dotadas de movimiento rotativo. Aunque tienen movimiento rotativo como las turbomáquinas, el principio hidráulico de funcionamiento es el mismo que una bomba de émbolo. Constan de un rotor y un estator, teniendo en el rotor paletas, émbolos, etc. según el tipo. Son máquinas hidráulicamente reversibles, aunque excepcionalmente mecánicamente algunas no lo sean. Después tenemos ya más específicamente el funcionamiento de las máquinas de paletas deslizantes, la de émbolos radiales, y tenemos imágenes de cada una de las bombas de las que se habla en este capítulo. También tenemos la explicación del funcionamiento de las máquinas de émbolo axiales, las máquinas de engranajes externos y las máquinas de lóbulos. Al final tenemos la teoría, que pues son fórmulas y deducciones, donde, como en el capítulo anterior, las puse al final en un pequeño resumen de las fórmulas importantes que vienen durante el capítulo, como son el caudal de una bomba de paletas deslizantes, el desplazamiento de una bomba de engranajes y el caudal de la misma bomba de engranajes. Y al final del capítulo podemos ver el segundo mapa conceptual sobre pues las máquinas rotoestáticas. Para nuestra tercera y última sección de la carpeta vienen los problemarios, cuestionarios y prácticas. En este parcial no incluimos prácticas, pero problemarios y cuestionarios sí. Entonces, el primer problema de nuestro problemario dice: una bomba con irregular de pi, es decir, simplex, trabaja con agua y tiene las siguientes características. El diámetro del émbolo es de 15 centímetros, el diámetro del vástago de 5, la carrera es de 5 también, son 90 revoluciones por minuto y la presión de aspiración son 6 metros columna de agua y la de impulsión 20 metros columna de agua. Nos pide calcular el caudal real, la potencia real y la fuerza requerida para mover el émbolo en ida y vuelta sin considerar la aceleración. Entonces, para el primer inciso, el inciso A, nos pide el caudal y esta es la fórmula para el caudal: área por la carrera por el número de revoluciones entre 60. Al sustituir nos da un valor de 0.0013 metros cúbicos sobre segundo, y esto es equivalente a 1.3 litros sobre segundo. Abajo viene la sustitución de la fórmula del área, que no viene, pero sí viene el dato del diámetro del émbolo. Se sustituyen los valores y nos da 0.0177 metros cuadrados. Para el inciso B, tenemos que la fórmula de la presión es igual al caudal por la densidad, por la gravedad, por la carga. Tenemos que calcular la carga, donde es igual a la presión de impulsión menos la presión de aspiración, es decir, 20 menos 6 igual a 14 metros columna de agua. Y a la sustitución de todos estos valores nos da un total de 178.54 watts. Y para el inciso C tenemos nuestra fuerza requerida y la fórmula de la fuerza es presión por área. Al sustituir nuestros valores, tenemos que la fuerza para la aspiración es igual a 1041.82 newtons y la fuerza de impulsión es de 3472.74 newtons. Hacemos toda esta sustitución porque podemos ver aquí el área y estos son los datos para poder calcular la presión. Después tenemos nuestro problema 2, nuestro problema 3, nuestro problema 4 con cada uno de sus incisos resueltos. El inciso segundo de nuestro cuarto problema y el problema número 5. Después tenemos el cuestionario del capítulo 26. La primera pregunta dice: menciona qué máquinas comprenden las bombas de émbolos, y estas son los cilindros hidráulicos, los cilindros neumáticos, las bombas y motores rotativos. Vienen en la página 553 en el párrafo número 2. Las preguntas de la 1 a la 5, a la 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 hasta nuestra pregunta número 20. Nos pregunta cómo se llama la bomba de émbolo que carece de válvulas y es la bomba de cilindro oscilante. Esta respuesta se encuentra en la página 565 en el penúltimo párrafo. Después tenemos el cuestionario del capítulo 27.
la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta pregunta. ¿Cuál es la razón de que la bomba de paletas pueda funcionar con el principio de desplazamiento positivo? Y la respuesta es la excentricidad del rotor. Esta pregunta y esta respuesta la podemos encontrar en la página 574 sobre el segundo párrafo. Tenemos las preguntas y respuestas de la 6 a la 12, de la 13 a la 18, siendo la 18 la fórmula del caudal de la máquina de paletas, y la 19 y la 20. Y con esto termina la presentación de la carpeta de evidencias del primer parcial.